Muy buenos días, ingeniero. Soy el alumno Luis Raúl Cedeño Montenegro del tercer semestre de la carrera de Seguridad Industrial en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Hoy nos toca ver el capítulo 3 del libro de Estadística para Administración y Economía. Bueno, el capítulo 3 lleva como título las medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencia. Bueno, en este capítulo tenemos como objetivos utilizar la estadística sumaria para describir una colección de datos. También tenemos que vamos a utilizar la medida de la mediana, la moda, para describir cómo se aglutinan los datos que nos han dado. También aprenderemos lo que es utilizar el rango, la varianza y la desviación estándar para describir cómo se dispersan los datos. Por otro lado, también tenemos que vamos a ver la examinación de los análisis de datos exploratorios, basados en el uso de la computadora para conocer otras formas más útiles de resumir aquellos datos que nos dan. En el anterior video vimos lo que era la construcción de tablas y gráficas a partir de una colección de datos sin haberlos procesado anteriormente. Bueno, eso fue lo que vimos en el video pasado. Y pues ahora veremos lo que es la estadística sumaria. Las características de estas estadísticas particularmente tienen su importancia para los responsables y son responsables de tomar decisiones. Las dos características principales que tiene esta estadística sumaria son la tendencia central y la dispersión. Son los factores esenciales que influyen en esta estadística sumaria. Bueno, la tendencia central es la que se refiere al punto medio de una distribución. Las medidas de tendencia central se conocen también como medidas de posición. Bueno, y por otro lado, la dispersión de la cual hablábamos también se refiere a la separación de los datos en una distribución, es decir, al grado que las observaciones que tenemos se separan. Y existen otras dos características de los conjuntos de datos que proporcionan esta información a la estadística sumaria, que son, aparte de la tendencia central y de dispersión, y estas son el sesgo y la kurtosis, que nos sirven para receptar toda la información útil que tenemos. Aunque esta derivación estadística específica nos sirve para medir dichas características. Y lo que es el sesgo son las curvas que representan los valores puntuales del conjunto de datos, y estas pueden ser simétricas o sesgadas, tal como dice su nombre. Bueno, la kurtosis es la otra característica que tiene estas medidas, y en estas se miden cuán puntiagudas son la variación de los datos que tenemos, ya sea de ascendente o descendente, tal como como hayamos tenido la recopilación de aquellos datos. Ahora vamos con el punto número 2 de este capítulo 3. Y tenemos este punto llamado como una medida de tendencia central, y a la cual llamamos la media aritmética. Esta media aritmética no es ni más ni menos que el promedio de algún dato o alguna estadística que hayamos tomado. Y bueno, esto en ciertos casos es como tomar la temperatura de alguna ciudad, la vida promedio de una batería o la producción de maíz en una cierta cantidad de terreno. Bueno, y hablando de esto, tenemos lo que son los símbolos convencionales. Y bueno, estos los utilizamos para escribir ecuaciones de tipos de medidas de distribuciones de frecuencia. Bueno, se necesita aprender estas notaciones matemáticas que comúnmente utilizan los especialistas en estadística. Al tomar una muestra de población
en lo que consiste es en n, el número de observaciones, como se lo define, una n minúscula, y con una media de una letra X con una barra en la parte superior. Bueno, cabe recalcar que las medidas calculadas para una muestra se conocen como estadísticas. Bueno, las características de una población se llaman parámetros. Bueno, esta notación es diferente cuando calculamos las medidas para la población entera. Bueno, es decir, para el grupo que contiene a todos los elementos que estamos describiendo, la media de una población se significa con una U, que es la letra griega de la M y la letra U unida. Bueno, el número de elementos de una población se denota con la letra mayúscula y cursiva N. Por lo general, en estadística se utilizan letras del alfabeto, generalmente el alfabeto latino para simbolizar la información de muestras y las letras griegas para referirnos a la información de las poblaciones. Bueno, en este segmento también veremos lo que es el cálculo de la medida a partir de los datos agrupados. Bueno, el manejo de datos agrupados es una distribución de frecuencias que consta de datos agrupados en clases, como le llamamos. Y cada valor de una observación cae dentro de alguna de aquellas clases. A diferencia del examen de aptitud, no conocemos el valor individual de cada observación que tenemos. Y bueno, se supone que tenemos una distribución de frecuencias del saldo mensual de la cuenta de cheques de 600 clientes en una sucursal bancaria. De esto hablamos en el libro, en unos ejemplos que ya tenemos dados. Y cuando procedemos a calcular la media, pues para encontrar aquella media aritmética de los datos agrupados, primero calculamos el punto medio de cada clase que ya tenemos agrupada. Para lograr que aquellos puntos medios que pueden estar en cifras cerradas los podemos redondear a cantidades fijas o exactas. Y bueno, y en aquella media aritmética, como tenemos muchas ventajas, a la vez también tenemos desventajas. Bueno, una de las ventajas que tenemos de la media aritmética son como un número, tan solo con un número se representa un conjunto de datos completo, y aquellas tienen importantes ventajas ya que lo resumimos en un solo dato. Bueno, y primero se trata de un concepto familiar para la mayoría de personas y se puede quedar intuitivamente claro. Y segundo, cada conjunto de datos tiene una media. Es una media que puede calcularse y es la única debido a que cada conjunto de datos posee y tiene solo una media. Bueno, y por último, la media es útil para llevar a cabo procedimientos estadísticos como la comparación de medidas de varios conjuntos de datos. Bueno, y ahora explicaré algo de las desventajas que ya habíamos mencionado. Bueno, sin embargo, como cualquier medida estadística, la media aritmética tiene desventajas que debemos conocer. Bueno, primero, la media es confiable en cuanto a que toma en cuenta todos los valores del conjunto de datos, pero a su vez puede verse afectada por valores externos que no son representativos del resto de datos. Y bueno, ese ha sido mi video por hoy, espero haya sido de su agrado y nos veremos en otro capítulo de aquel libro. Gracias.